tienen que poner a nosotros en evidencia el alto y el hondo calado teológico que podemos encontrar nosotros en este tipo de relatos, ya que estas expresiones son propias de un alto contenido teológico. La palabra ángel, su función de mensajeros, mensajeros de Dios, el reconocimiento que se le da a este niño como Señor ya, la gloria que va a traer, la claridad que trae, la noche en la que nace. Bueno, todo esto tiene un alto contenido teológico. E incluso las palabras que aparecen en labios de los pastores, también nosotros las vamos a resaltar más adelante. Entonces, este pasaje nos va presentando ese alto contenido teológico, está enmarcado también en una riqueza del Antiguo Testamento, pensando, disculpen ustedes, en el nacimiento del Verbo encarnado, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, pasajes como Isaías 9:6, los cuales hemos comentado, donde se le llama Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lleva el principado sobre su hombro. Bueno, todo esto está enmarcado en resonancias profundas del Antiguo Testamento y, bueno, es un pasaje muy rico que nosotros tenemos que verlo. También tiene resonancias mesiánicas. Allí se le llama hijo de David, nace en Belén, se cumplen promesas pues que tienen que irse dando. Interesante que Belén, una palabra hebrea compuesta, Bet significa casa y Lejen significa pan. Él es realmente la casa del pan, Él es el pan de Dios. Entonces nosotros vamos viendo todo este calado teológico, toda esta riqueza enmarcada en el Antiguo Testamento, de tal manera que en él se cumplen las promesas que Dios había hecho. Y entonces nosotros podemos ir viendo este rico contenido. También tiene un contenido pascual, y todo esto va a ir apuntando hacia la resurrección. Nosotros vamos a pasar unos días estudiando esto, de manera que vayamos poco a poco conociéndolo más de cerca, porque esta referencia a la gloria del Señor va a encontrar realmente su punto más alto en la cruz y en la resurrección. Entonces vamos a ir viendo nosotros este asunto, pero vamos a ir empezando primero por el anonimato más absoluto en el cual va a nacer el Verbo encarnado. Nosotros vemos incluso el contexto de rechazo, porque si le prestamos atención a la lectura de Lucas, vemos que no había ni siquiera sitio para ellos en la posada. Una mujer desconocida, en el caso de María, tal vez José siendo conocido, pero bueno, se presentan unas circunstancias difíciles. El tiempo de del alumbramiento, el tiempo de la venida del Salvador, del Mesías, del Señor. Imagínese usted, no había espacio para el Mesías, no había espacio para el Señor, no había espacio para el Verbo encarnado que venía a lo suyo. Es la paradoja de Dios, pues no hay sitio para Él en una sociedad humana que ahora tenía, disculpen ustedes, tenía un sistema, tenía la agenda de César y no había sitio para la agenda de Dios. Dios pasa inadvertido, en contraste también con el nacimiento de otro niño. Nosotros podemos ver 6 meses después, antes, disculpen ustedes, había nacido otro niño, el caso del Bautista. El caso del nacimiento del Bautista fue conocido por todos, por absolutamente todos en la región. Todos tenían una alta expectativa en cuanto al nacimiento del Bautista, y nosotros tenemos que hacer el contraste porque Lucas lo hace y a veces nosotros pasamos por alto esto. En cambio, el nacimiento de Jesús, Verbo encarnado, el que hizo el mundo, su creación, y este nacimiento
pasa por debajo de la mesa, no hay sitio para él, pasa inadvertido, se da en el anonimato. En cambio, pues, ese nacimiento de Juan no solo se conoce, sino que además se comenta en toda la comarca. Nosotros podemos verlo en Lucas capítulo 1, versículo 58, donde dice: y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había engrandecido su misericordia con ella y se regocijaban juntamente con ella. Fíjese usted que esto fue lo que provocó el nacimiento del Bautista. El nacimiento del Bautista provocó todo esto. Luego dice, y en el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. De tal manera que este nacimiento no pasó por alto, este nacimiento no estuvo en el anonimato, este nacimiento todos estuvieron pendientes de él. No fue este el caso del nacimiento del Verbo encarnado, todo un Dios en medio nuestro, todo Dios en nuestros caminos, en la encrucijada del dolor, de la opresión, todo Dios entrando en medio de un sistema plagado de tinieblas, donde encarnaba el sistema del diablo a través de César, y, amados hermanos, esto en un completo anonimato, en un completo desconocimiento, pero él venía precisamente a destronar a los poderosos. Él venía a desplazarlos, tal cual nos dice a nosotros el capítulo 1 de Lucas, verso 52. Dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El verso 53 dice: a los hambrientos colmó de bienes y él envió vacíos a los que se enriquecen. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos y hermanas, que él venía pues con un propósito, y era destronar a los poderosos, solo que no lo haría por la fuerza de las armas, tal cual como ahora en ese momento el César Augusto de turno se había establecido en el poder por la fuerza de las armas, por la fuerza de la violencia, por el derramamiento de sangre, y así él mantenía la paz. No fue este el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El camino que él debía tomar era el camino del amor, el camino de mostrarnos la voluntad de Dios, el camino de la cruz, el camino de la resurrección. Entonces, es necesario para nosotros ir viendo esto, porque lo vamos a ir destacando nosotros, amados hermanos y hermanas, en el transcurso pues de lo que nosotros tenemos por delante en estos días. Vamos a ir estudiando esto y lo vamos a ir viendo con fuerza. La semana pasada nosotros veíamos que en Cristo Jesús aparece la gracia de Dios, pero aparece encarnada. Ella se encontraba presente desde siempre. Dios por gracia creó y por gracia redime, por gracia lleva las cosas hechas a alcanzar su propósito, y es que Dios pueda reinar sobre su creación. Entonces nosotros destacamos la semana pasada, amados hermanos, que esta manifestación de la gracia, este nacimiento, esta muerte de Cristo y su resurrección no viene a desbandar nuestra condición de seres humanos, no viene a quitar nuestra condición de seres humanos, sí viene en cambio a sobredimensionarla, a darle un nuevo fundamento, y es que el fundamento en el cual va a estar establecida la raza humana ahora no va a ser en Adán, el fundamento va a ser en Cristo. Bendito el nombre del Señor para siempre, y nosotros debemos ir manteniendo esto. Si por ejemplo nosotros nos fijamos aquí en algunos pasajes de la Biblia que vamos a ir citando, por ejemplo Gálatas capítulo 6,
Gálatas capítulo 6, quisiera pedirles que por favor me acompañen allí. Nosotros vemos el verso 15, donde el apóstol Pablo dice, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Vean ustedes que lo importante aquí para Pablo se trata de la nueva creación. El término nuevo allí en el griego es kainos, no es neos, sino kainos, haciendo referencia no a algo nuevo en el tiempo, sino a algo nuevo en relación con alguien o con algo. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que lo importante en este caso es la nueva creación. Pero 2 Corintios 5:17 es un pasaje sumamente claro, el cual nosotros jamás debemos perder de vista, porque lo citamos mucho, pero muchas veces sin ahondar en él. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El término allí es kainos, una vez más, y se trata de nuestra vida nueva solamente en relación con el Mesías, solamente en relación con Cristo, de tal manera que nuestra vida es nueva gracias a la encarnación del Verbo, gracias a la muerte del Verbo encarnado, es decir, de esa humanidad que hubo en Cristo y se entregó por nosotros, y nuestra vida es nueva gracias a esa resurrección. Entonces esa novedad no depende para nada de nosotros, depende siempre de Él. Y ahora, amados hermanos, estamos aguardando la manifestación definitiva de esa novedad, y se tiene que dar con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fíjense, encarnó como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre, pero no en relación con lo adámico, sino en relación con esa imagen original, auténtica de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, conviene no perder de vista esto, amados hermanos, conviene ir manteniendo esto claro a fin de no confundirnos, a fin de tener esto sumamente claro. Por ejemplo, fíjense ustedes en Efesios capítulo 4, versículo, en este caso, versículo 22, puede ser, versículo 22, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre. Fíjese que se trata de despojarse del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Dónde está la corrupción adámica? Bueno, por los deseos engañosos. Esto es por la entrada del pecado. Entonces, amados hermanos, es sumamente claro el pasaje cuando aquí se representa el hombre viejo como Adán. Escúchese bien, como Adán. Adán representa el hombre viejo, pero Adán en su estado caído, no en su estado creado. Tenemos que dejar esto claro. Se trata de Adán en su estado caído. Se trata de Adán en el camino propio, independiente que él tomó, aparte de Dios. Es decir, haciendo su propia voluntad. A eso se refiere la Biblia en cuanto al hombre viejo. No se está refiriendo a Adán en su estado creado. En su estado creado era imagen de Dios, no del original, era una copia. Pero era una copia que tenía semejanza, fidelidad al original. Pero cuando ejerció su supuesto derecho a ser libre, de apartarse de la voluntad de Dios, entonces, amados hermanos, esa copia se dañó, y a partir de ahí todas las otras copias que salieron de Adán salieron malas, salieron dañadas, pero el original se conservó puro, el original se conservó intacto, que era la futura encarnación del Verbo, hoy conocida como Jesucristo. Ese original se conservó siempre bien, se conservó siempre intacto. Venido el cumplimiento del tiempo,
el Verbo encarnó, vino a este mundo, ahora sí, para desbancar a Adán, para desplazar a Adán en su condición caída, bendito sea el nombre del Señor para siempre, y ahora en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de ser hechos por Él mismo a partir del original, que es el mismo, ya no a partir de Adán, es lo que dice en el verso 24 de aquí de Efesios, vestidos del hombre nuevo, que fue creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Entonces, fíjese que aquí no se trata de desbancar. El nacimiento de Cristo no desplaza a la humanidad. Su muerte tampoco la desplaza. Y su resurrección tampoco. En los tres casos hay una identidad profunda con los seres humanos. En su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. La semana pasada nosotros veíamos que esto es importante prestarle atención, amados hermanos, porque en 1 Corintios, en el capítulo 15, hay un pasaje, amados hermanos, que debe verse bien visto. Por ejemplo, yo en clases anteriores he hecho referencia a la importancia de revisar lo que tiene que ver con, y me disculpan la palabra técnica, lo que tiene que ver con el campo semántico. Y el campo semántico hace referencia, amados hermanos, a estudiar el significado que adquiere una palabra en lo que se dice antes y lo que se dice después. En lo que se dice antes y lo que se dice después. Si esto no se hace, entonces, amados hermanos, se le puede atribuir un significado distinto a lo que el autor nos quiere transmitir. Por ejemplo, 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Fíjese, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la carne y la sangre? Se está refiriendo a que los seres humanos no pueden heredar el reino de Dios, y la respuesta es no. Se está refiriendo, amados hermanos, el contexto lo aclara, dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo corrupto en este momento? Lo corrupto en este momento es la naturaleza adámica, que Pablo le llama en su teología el hombre viejo. Le llama el hombre viejo. Eso es lo corrupto. Lo que está en nosotros, lo adámico, por causa de la caída, por causa de la desobediencia, eso no puede heredar el reino de Dios. Entonces es necesario tener eso claro, que el apóstol Pablo no se está refiriendo a que la humanidad, a que el ser humano, el cristiano, no puede heredar el reino de Dios. Esto no sería cierto, porque en este momento ya nosotros tenemos el reino dentro de nosotros, tenemos el reino de Dios dentro de nosotros, y todos los elementos que harán posible la manifestación futura del reino, porque es que el reino de Dios tiene dos etapas, amados hermanos. El primer periodo, que es el periodo mesiánico, el cual estamos viviendo nosotros, y el periodo final, que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, este primer periodo, ya nosotros hemos recibido las realidades celestiales, ya el Espíritu nos fue dado como prenda, ya el perdón de nuestros pecados nos fue dado como prenda también, como adelanto, bendito el nombre del Señor para siempre. Y por eso la Biblia nos llama a vivir como hijos del día y no como de la noche. ¿A qué se está refiriendo allí el apóstol Pablo, amados hermanos? En el contexto él dice que los que
los que viven de noche se embriagan, es decir, tienen una forma de vivir completamente distinta a lo que ya en nosotros ha resplandecido, y el Mesías nos ayuda dándonos el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de una manera distinta, de una forma nueva. Es decir, nos estamos anticipando, nos está dando Dios un anticipo de la forma de vida que se va a manifestar en el futuro. Por supuesto, amados hermanos, que esta forma de vida en este momento tiene muchas limitaciones, y hay que tener eso presente, pero fíjese usted que en este momento nosotros, a pesar de ser carne y sangre, repito, a pesar de tener carne y sangre, a pesar de todo ello, ya hemos recibido como anticipo los bienes celestiales y estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo para que lo que ya somos. Recuerde que la Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, porque somos nueva criatura, porque ahora estamos en Cristo. Ya lo somos. Pero todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Él dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se va a acabar. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que a pesar de ser carne y sangre, el reino de Dios ya está en anticipo en medio nuestro. Esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aclarar aquí que cuando Pablo dice, esto digo, hermanos, que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, a lo que se está refiriendo es a la naturaleza adámica corrompida. Ahora, ¿por qué nosotros, teniendo carne y sangre, tenemos el reino de Dios como un adelanto, como un anticipo? Porque no lo recibimos en Adán, lo estamos recibiendo en Cristo, tal cual como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos da el Espíritu Santo como prenda. Entonces, amados hermanos, es muy importante para nosotros hilar fino, ver la diferencia en esto, porque es que Jesús trajo el reino y era de carne y sangre, pero no era carne ni sangre adámica, sino que lo que había en él era por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Alguien podría decirme a mí que Jesús, por el hecho de haber sido de carne y sangre, no trajo el reino? Tenemos que entender esto, amados hermanos, que cuando Pablo dice esto, no se está refiriendo a que la humanidad vaya a dejar de ser humana con la resurrección de Cristo, con la venida de Cristo. Eso debemos nosotros verlo con cuidado, y nosotros vamos a ir revisando esto y lo vamos a hacer con textos dentro de los contextos, e incluso revisando los términos, y esto que se llama campo semántico en la jerga académica, estudiar los significados que reciben las palabras. Y aquí la palabra carne y sangre no se refiere a que Dios esté despreciando o desbancando la humanidad. No se trata de eso. Por eso, amados hermanos, que nosotros debemos mirar siempre hacia Cristo. Tenemos que ver a lo que fue Él antes de la cruz y lo que es Él después de la cruz, en la resurrección. Entonces, Él trajo el reino y estaba en un cuerpo y tenía carne y tenía sangre, pero no era adámica, no tenía pecado. Y por esa razón el reino de Dios podía manifestarse en Él. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Podría decirme alguien que el reino de Dios no se manifiesta en la iglesia? El reino de Dios se manifiesta en la iglesia. ¿Y por qué se manifiesta en la iglesia? Porque está identificada en Cristo, porque es algo nuevo, una realidad nueva en Cristo. Por eso la iglesia echa fuera demonios, por eso en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, por esa razón se predica el evangelio, se anuncia el año agradable del Señor. ¿Gracias a qué? Gracias al Mesías. Y a pesar de todo ello, amados hermanos, todavía lo adámico que pueda quedar en nosotros
no ha sido todavía desbancado. Eso sí tiene que ser desbancado, borrado, barrido, pero no la humanidad, porque el proyecto de humanidad es un proyecto de Dios, pero ese proyecto no se alcanza en Adán, sino que se alcanza en Cristo, en el Mesías. Entonces debemos nosotros ir analizando esto, bendito el nombre del Señor para siempre, y así este comentario, porque nosotros debemos ir viendo dos cabezas, amados hermanos, que el apóstol Pablo no perdió de vista. Allí en 1 Corintios 15, 21 dice, en este caso, porque la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, fíjese usted que aquí hay una confrontación entre Adán y Cristo. Pablo, en los versos siguientes, va a aclarar acerca de qué hombres se está refiriendo. En el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, que se aparece Adán como cabeza de la desgracia de la humanidad. Entonces luego dice, así también en el Mesías todos serán vivificados. Aparece entonces el Mesías como el que trae la solución definitiva para el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es para con la humanidad. Entonces debemos nosotros poder resaltar esto, hermanos, porque la Biblia no presenta una doctrina de la resurrección de espíritus, sino de seres humanos, y debemos tener eso nosotros sumamente claro aquí en este caso. En Adán todos mueren, humanos. En el Mesías todos serán vivificados, humanos también, por supuesto en Cristo, pero cada uno en su orden. El Mesías, que es la primicia, luego los que son del Mesías en su venida. Entonces, tener esto sumamente claro, porque Adán es cabeza del problema, Cristo es cabeza de la solución. Pero no puede ser primero la solución y después el problema. Primero tiene que ser el problema y después la solución. Entendido, amados hermanos, de cómo se dan las cosas en el tiempo, en la historia. En el tiempo, en la historia, apareció primero Adán, y el problema que trajo. Y en el tiempo y en la historia apareció luego el Mesías y la solución que vino a traer. Pero antes del tiempo y antes de la historia, quien estaba primero era el verbo planificando ya la salida a todo esto. Entonces, para que esto nos pueda quedar claro entonces que no se trata de desbancar nuestra condición de seres humanos, se trata de sobredimensionarla, de darle un nuevo fundamento, de que tenga un mayor alcance, de que ahora la humanidad no tenga los desméritos que nos dio Adán por causa de la desobediencia, sino que tenga los méritos que nos da Dios en el Mesías, en Cristo. Por Él nos da su Espíritu y hace posible, amados hermanos, el proyecto de Dios para con nosotros. Bueno, gloria al nombre del Señor. Nosotros podemos ir viendo esto y vemos, por ejemplo, amados hermanos, que en Él realmente hay esperanza. Entonces, esta señal de parte de Dios que pasa desapercibida, esta presencia, este acontecimiento trascendental de la historia, tiene lugar este momento en el que Él está naciendo, el Verbo se está haciendo carne, paradójicamente en un ámbito casi exclusivamente íntimo, familiar. Solamente unos pastores que ocasionalmente velaban sus rebaños en la noche fueron testigos de esa acción. Dios hace, hermanos, cosas extraordinarias dentro de cosas ordinarias. Dios hace cosas excepcionales con lo ordinario. Bueno, unos
unos extranjeros que se desplazaron desde tierras muy lejanas para ver lo que nadie quería ver, para ver lo que todos estaban ignorando, para aceptar al que todos rechazaron en ese momento, al que todos ignoraron. Bueno, Dios movió, provocó a través de la imagen de una estrella, provocó a unos reyes, a unos extranjeros, a unos paganos que sí quieren venir a ver aquel acontecimiento, pero fue algo provocado por Dios, no obedeció al impulso humano. En Belén no estaban los poderosos, allí no estaba César Augusto, allí no estaba Herodes, allí no estaban los gobernadores de la zona, no estaban los ricos, no estaban los bienpensantes, no estaban los teólogos, no estaban los notables. Los teólogos pronosticaron, analizaron dónde debían nacer, pero no se dieron cuenta que estaban haciendo. Vino a los suyos y los suyos le dieron la espalda, como pasa en nuestros días, amados hermanos, en un mundo súper desarrollado. Entonces nosotros vemos, amados, que ante la ausencia de los ricos, de los bienpensantes, los poderosos, mire, no apareció allí, amados hermanos, no aparecieron los políticos, el sistema, el poder político no apareció, el poder religioso no apareció, los ricos de este mundo no aparecieron. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ellos estaban encarnando los poderes de las tinieblas, no podían aparecer ante tanta luz. Ante tanta luz los que aparecieron fueron los oprimidos, los desplazados, los de tierras lejanas. Y eso porque Dios lo había dispuesto así. Entonces, amados hermanos y hermanas, muy importante para nosotros poder meditar allí en esto. Pero ¿sabe también quiénes aparecieron? Pues aparecieron allí los ángeles cantando a coro, bendito el nombre del Señor, para proclamar a cielo abierto lo que muchos intentaron ocultar, lo que muchos quisieron callar, lo que muchos quisieron ignorar. Los ángeles, en cambio, decidieron entrar en escena. La angelofanía por todos lados, este tipo de manifestaciones. Y los ángeles pusieron las cosas en su sitio. Ellos dijeron: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, porque los ama el Señor. Empezó, amados hermanos, a mostrarse algo importante, y el mensaje viene de los ángeles, el mensaje viene de arriba. Esto le iba a dar gloria a Dios en el cielo. ¿Qué le puede dar gloria a Dios en el cielo? Que en la tierra haya paz, que los hombres entiendan que Dios los ama mucho. Eso es importante, y eso iba a empezar a surgir a partir de este momento. Así pues que en la pobreza, en la sencillez, en la debilidad, en el anonimato, en la ignorancia de este niño recién nacido comienza la verdadera historia. Entró en el vientre, amados hermanos, de una campesina. Asumió la paternidad legal de él, un carpintero. Bueno, amados hermanos, son cosas que Dios hace como Él quiere. Y vio luz en un establo. Y esta es la señal para todos aquellos que la quieran ver. Ha empezado una nueva historia. Ha empezado la fuerza salvadora de Dios. Todo comienza a ser nuevo a partir de este momento. A partir de este momento, con la entrada de este verbo encarnado. Y esta es la señal, amados hermanos, aunque a veces no la quieran ver, ni los políticos, ni los teólogos, aunque a veces no la quieran ver los ricos, no la quieran ver los poderosos. Ahora, amados hermanos, la salvación y la paz no se van a ver ni por el poder de las riquezas, ni por la fuerza de las armas, ni por la prepotencia del sistema político. No hay otra señal que la debilidad por la cual está empezando Dios. No hay otra señal más grande. Bendito el nombre del Señor para siempre, que verá este recién nacido en un establo, envuelto en pañales, y los pobres corriendo hacia él. En este caso, aquel grupo de pastores. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pastores que luego nosotros vamos a ir viendo, amados hermanos, cómo ellos fueron derechos
a Belén, derechos. O sea, allí hay una palabra importante que nosotros tenemos que prestarle atención. La rectitud empieza a surgir, bendito el nombre del Señor para siempre. Dice también que corrieron a Belén, no solamente fueron derechos, sino que también fueron corriendo, bendito sea el nombre del Señor, derecho, corriendo, y dice que glorificaban a Dios. Entonces, amados hermanos, ahora iban a poder tener una vida recta gracias a aquel acontecimiento, ahora iban a poder correr, ahora iban a poder glorificar realmente a nuestro Dios. Cosas maravillosas, importantes, en las cuales nosotros debemos empezar a meditar, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es necesario que nosotros podamos tener esto claro. Mire lo que dice la Escritura, allí en Lucas capítulo 2, creo que es por los versículos 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. Mire, los pastores después fueron a testificar, pero el día de mañana nosotros vamos a estar viendo esto más de cerca y vamos a estudiar en profundidad la verdadera Navidad, porque, bueno, el texto da para que la podamos estudiar, pero para que la podamos estudiar con toda la fuerza, porque este es el primer acto, la primera intervención de Dios en la historia, pero ahora manifestado en carne. Yo quiero que el tiempo que queda podamos ir a la mensajería de texto para dar paso a sus mensajes, a sus llamadas, si llegan. Vamos a aprovechar de leer los mensajes que tenemos aquí. A ver, por aquí dice, bueno, este mensaje habrá que leer el anterior primero. Por aquí dice: buen día, pastor, Dios le bendiga grandemente, excelente explicación. Por favor, diga su número. Bueno, mi número es 0414-019-6807. Repito, 0414-019-6807. Gracias por su comentario, amado hermano o hermana. Por aquí tengo otro mensaje, dice: buen día, bendiciones, qué alimento tan sólido, lástima que muchos hermanos duermen a esta hora. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias por el comentario. Esto es para los que cultiven el hábito, pues, de levantarse temprano y dormir un poco menos. Por aquí dice: buenos días, mi pastor y maestro, bendición. Es pastor, yo creo que aquel lugar donde nació el Señor era más digno que cualquier habitación. Dios le guarde. Full sintonía de Yare, nuestra hermana Regina. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Regina dice que aquel lugar era más digno que cualquier habitación. Bueno, sí, hermana Regina, aunque ese lugar no haya podido tener mucha dignidad, la dignidad la lleva aquel que está naciendo, y por supuesto que lo que él toca lo hace digno, lo que él toca lo hace nuevo, lo que él toca le da dignidad. Tenemos una llamada telefónica, vamos a darle paso a la llamada. Gloria al nombre del Señor. Sí, buenos días, Dios le bendiga. ¿Nombre dónde nos llama, por favor? Buenos días, hermano. Buenos días, mi hermana. Bendiciones. No se preocupe, mi hermana. Son gratas su llamada. Gracias. Ahorita se me estoy escuchando porque por la web no se está escuchando ahorita. Ok. Y empecé a grabar por el otro lado. Ok. Ok, una pregunta. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, a esta figura que usted usó de que los políticos, que yo no sé qué, que la ignorancia, que yo no sé qué, que eso es cómo se le podría decir ese lenguaje que usted está usando para darle significado, ¿cómo diría? O sea, usted le está dando a algo que sucedió en realidad, a algo que en realidad sucedió, a algo que puede suceder ahorita. Ok. Sí. Es figurado, simbólico, ¿cómo se dice? Bueno, alude más bien a una realidad espiritual. Gracias por la pregunta, mi hermana.
más que un lenguaje figurado, es una realidad espiritual. Así como en días del nacimiento de Jesús, los poderosos realmente lo ignoraron, e incluso cuando estuvo visible lo persiguieron y lo llevaron a la cruz. Eso más que un lenguaje simbólico, es una realidad espiritual. Ellos encarnaban el poder del mal, y en este momento los sistemas opresores y los sistemas religiosos, que lo que hacen es ocultar la verdad de Dios, el sistema de los poderosos, ricos de este mundo, completamente alejados de la voluntad de Dios, están encarnando el mismo sistema espiritual, el mismo sistema opresor. ¿Cómo se le puede llamar? Como le llama la Biblia. Le llama el mundo que tiene que ir pasando, que tiene que ir desapareciendo. Ese es el mundo sistema, la época, el presente siglo malo, que Satanás ha instalado en estos poderosos. De tal manera que más que un lenguaje simbólico alude a una realidad espiritual, y la llamamos como la llama allí en este caso la Biblia, un mundo sistema, un presente siglo malo, que lo gobierna el Dios de este siglo. Entonces, de todas maneras, gracias mi hermana por estar siempre atenta, por estar opinando, estar participando allí. Bueno, nosotros, como el tiempo ya se ha agotado, siguen llegando mensajes de texto. Siempre es bueno, amados hermanos y hermanas, que por favor nos escriban más temprano. Buenos días, mi pastor y maestro. Este mensaje ya lo vi, gloria al nombre del Señor, pero los mensajes que están llegando, amados hermanos, recuerden escribirnos más temprano. El día de mañana seguiremos comentando esto. Recuerden que vamos a profundizar en este asunto. Aquí hay muchas cosas todavía por ver, pero a partir de mañana lo estaremos haciendo. Muy bien, estuvimos trabajando para ustedes, supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes hasta el día de mañana. Bendiciones.